Bendiciones, mis hermanos. En esta tarde estamos acá con el licenciado Guido Rojas. La verdad es un placer y un gusto poder compartir este debate con él. Estoy seguro que va a ser un debate edificante con la intención de enseñar. Vamos a debatir el tema, este tema lo había yo debatido en algunas ocasiones, etcétera, pero vamos a debatir con el licenciado la sola escritura. Vamos a tener 20 minutos de exposición cada uno. Va a iniciar acá el licenciado primero. 15 minutos de refutación o refuerzo. Una pregunta nada más de 1 minuto para formularla. 3 para responderla y 3 minutos de contrarrespuesta. Un saludo a todos los que puedan ver este debate en este momento y los que lo vean en el futuro en ambos canales. Y bueno, que la palabra del Señor pues sea manifiesta y pueda edificar a los que tengan un corazón honesto y sincero y que tengan deseos de aprender. Le doy la palabra al licenciado Guido Rojas y luego su tiempo de exposición. Gracias, bendiciones para ti, Adolfo. Un saludo cordial en el amor de Cristo Jesús, aquí donde vivo, en Palmira, departamento del Valle del Cauca, en Colombia, para toda tu audiencia, para tu iglesia, y muy contento de poder tener este espacio que para mí siempre son de culturas religiosas. No lo veo como un ring de boxeo ni una pelea de perros y gatos, sino simplemente un compartir entre hermanos en el amor de Cristo, dando sus posiciones con este tema que, aunque tú lo decías, se ha debatido mucho siempre. Creo que hay algo nuevo que aprender de ambas partes. Ese es mi mayor deseo y de antemano, como tú dijiste, te pido también permiso para después lo retransmito en mi Facebook personal, licenciado Guido Rojas, y en mi tengo un foro de debate que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas en YouTube, y mi canal en YouTube que también se llama igual, Licenciado Guido Rojas. Gracias entonces por la participación y por la oportunidad, y esperemos pues que sea de edificación y de provecho para el pueblo católico y evangélico. Claro que sí, licenciado. Sí, de igual manera, sé que lo estamos haciendo sin moderación. Yo comentaba hace rato en interno que son pocos con los que yo me atrevería a debatir sin alguien que modere, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que podemos hacerlo sin ningún problema. Ya que he visto sus videos y pues sí, no son videos que a mí me parezcan mal, realmente se aprende bastante. Y pues adelante, el tiempo es suyo para poder exponer. Voy a, si usted gusta, usted va a compartir su cronómetro, me imagino, ¿verdad? Sí, si quieres, pero tendrías que tú estar ahí como se dice, en la jugada, ¿no? Lo puedo poner al principio y faltando, si quieres, 2 minutos también como para ir redondeando idea, pero de todas maneras ya, o si quieres al principio nomás, ya internamente yo me doy cuenta que faltan 2 minutos y ya voy redondeando la idea. Entonces, Okay. si puedes, si quieres, apagar tu micrófono y empiezo desde ya. Bueno, ahí está. Gracias. Puedes poner otra vez la pantalla completa. Bueno, entonces vamos entonces a este tema sobre la sola escritura. De antemano, pues es importante reconocer, yo como católico, que nuestros hermanos evangélicos, el amor que se tiene por las Sagradas Escrituras. Creo que a veces en la Iglesia Católica falta un poco esa parte de adentrarnos, de degustar de la palabra de Dios. A veces la Iglesia Católica veo que es a veces un poco ritualista y no nos dedicamos de pronto en la jerarquía eclesiástica, especialmente ellos, yo soy un simple laico, de que el laico, el pueblo de Dios, profundice un poco en las Sagradas Escrituras. Eso no indica que también para la Iglesia Católica es una fuente de revelación, creemos que es la primera fuente de revelación divina dada por Dios, pero que no es la única. Para nosotros, y en mi concepto, en mi estudio personal y en mi formación, creo que la autoridad es eclesial. Y vamos a mirar a ver por qué lo digo y de qué en qué me voy a basar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que sabemos que la Biblia como tal se divide en dos grandes bloques o dos grandes segmentos. Son, por así decirlo, testamento, quiere decir alianza, dos grandes alianzas o pactos,
El Antiguo Testamento es la alianza o el pacto que hace Dios, Yahvé, el Elohim, el Adonai, el Olán, el Eterno, el Yahvé Sebaot, el único Dios verdadero con el pueblo de Israel, o conocido también como los hebreos. Si uno ve todo el Antiguo Testamento, es todas esas alianzas, especialmente la primera alianza en el Edén, la alianza después con Abraham de una nación, después la alianza con Moisés, la ley, y la alianza también con David, el reino. De todos estos personajes, de todas estas alianzas, más los profetas, los oráculos, que eran los naviros encargados de dar a ese mismo pueblo las indicaciones de Yahvé, con sus faltas también, porque muchas veces ese pueblo también caía en idolatría, y entonces vemos también todas las deportaciones y los exilios, pero es esa historia de la salvación que es fascinante, para completarla ya en el Nuevo Testamento. Ahora, para los judíos como tal, y que nos une independientemente de los dos cánones, que eso sería otro tema, es lo que ellos conocen como la Taná. La Taná quiere decir, o es la abreviatura de los tres grandes bloques con que ellos dividen también lo que es lo que nosotros conocemos como los libros veterotestamentarios, o sea, vetero, o sea, del Antiguo Testamento, que serían los 5 iniciales que se conocen como el Pentateuco o la Torá, que por así decirlo en el consenso judío son los que tienen una revelación especial. Tan es así que eran para los tiempos de Jesucristo, eran los 5 libros que la clase sacerdotal, la casta sacerdotal aceptaban, que eran los saduceos, al igual que los fariseos, y también las comunidades, por ejemplo, como los mismos eseños, comunidades aisladas, y también como los samaritanos. Inclusive se conserva un Pentateuco o una Torá samaritana que tiene más de 15 siglos. El otro bloque eran los profetas, como decíamos, profetas mayores, profetas menores, y los otros escritos, que vienen a ser los libros de los salmos, que también eran utilizados frecuentemente en lo que era la liturgia del pueblo judío, especialmente el sábado o el sabá, que era el día de descanso, y los otros escritos que corresponden también a los libros históricos. Eso es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero a la par de eso hay una nación, y viene también un término que quiere decir el Cajal, o sea, el Cajal es esa congregación, que en griego quiere decir iglesia, como aparece también en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, de ese mismo pueblo. O sea, lo que yo puedo percibir es que esas escrituras son parte de la revelación de Dios, son parte también de los escritos de estos hombres de Dios, más o menos unos 40 escritores sagrados, pero lo que uno puede observar es en sí son alianzas físicas, o sea, en sí lo que prima ante todo es la relación directa de Dios con su pueblo, que queda consignada mucho tiempo después, como decíamos, en estos escritos. Ahora, veamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Sabemos que ya en el Nuevo Testamento el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones, en Romanos capítulo 2, versículo 17, una de sus cartas magnas fechadas entre los años 50 y 60, dice algo muy particular sobre lo que estamos hablando, la relación del pueblo judío con sus escritos sagrados. En Romanos 2:17 dice, en esta Biblia de estudio, siempre en físico, Biblia de nuestro pueblo, Luis Alonso Schock, una Biblia católica, dice, los judíos y la ley, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorificas en Dios. Sabemos que la ley, inicialmente la ley de Moisés, sobre todo como decíamos el Pentateuco, todos esos preceptos donde está la circuncisión, el sábado, las peregrinaciones, la Pascua, el Pentecostés, las peregrinaciones a Jerusalén, todo eso hacía parte de lo que era el quehacer de un judío piadoso, observante de estos mismos preceptos. El mismo parámetro que vemos en el Nuevo Testamento que llevaba José, un hombre justo, con su esposa María, y el niño Jesús, donde también dice el Evangelio de Lucas que conforme a su costumbre iban a Jerusalén a estas fiestas que estaban, por decirlo, incluidas en el éxodo, en la salida, especialmente la Pascua, el Peshá, el Paso, que era la principal fiesta judía. En la carta también de los Romanos, en el capítulo 3, esta es versículo 1 y 2, también el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: entonces, ¿qué ventaja lleva el judío? ¿O para qué sirve la circuncisión? Que era, por así decirlo, el pacto que hizo inicialmente Dios con Abraham. Dice el versículo 2, muy grande y en todos los aspectos, primero, que han encomendado los oráculos de Dios. O sea, los oráculos eran las enseñanzas de Dios. O sea, por eso creemos que todo esto viene del Antiguo Testamento. Agustín de Hipona, uno de los grandes doctores de la iglesia, una de las mentes más brillantes en el siglo IV y V, obispo Hipona, decía que en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad el Antiguo.
Ahora, a la par de lo que vemos de esa historia de la salvación, que veíamos también en un bosquejo general, lo que dice el apóstol Pablo sobre la importancia de la ley, la importancia de los oráculos, vemos también que aún en tiempos de Jesucristo, por así decirlo, habían personas encargadas de todo lo que era la instrucción de estos libros sagrados. En boca del propio Jesucristo aparece en el Evangelio de Mateo, que es el primero de los evangelios canónicos, que fue escrito a las comunidades judeocristianas. Muy interesante ese libro de Mateo porque tiene mucha relación directa con todo lo del judaísmo. Capítulo 23 de Mateo, versículo 1 y 2, fechados hacia los años 70, 80, porque también primero fue una tradición oral, tanto de los judíos como de los cristianos, y después se pusieron por escrito. Eso da a entender que antes de la escritura hay unas alianzas, hay unos personajes, hay unos líderes, hay unas ordenanzas, hay una historia que nosotros conocemos comúnmente como la historia de la salvación. Dice Jesucristo en el libro de Mateo, entonces Jesús dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos dijo, en la cátedra, otra vez, de Moisés, porque es uno de los personajes más importantes de los judíos, el profeta, el caudillo, el legislador, se han sentado los letrados y los fariseos. Aquí está, ¿no? Lo que os digan, ponerlo por obra, pero no lo imitéis, pues dicen y no hacen. O sea, el mismo Jesucristo reconoce que aún él siendo el verbo de Dios, la palabra, Dios encarnado, que él mismo decía, existo antes de Abraham, él mismo reconocía que en el mismo pueblo de Israel habían unos que eran los letrados, los escribas, por así decirlo, los teólogos de la época, y los fariseos, que se encargaban también de las sinagogas, lugares de culto, en el día sábado, en todo lo que eran las diásporas de la dispersión, los lugares donde habían judíos, y ellos son los encargados de enseñar que en la cátedra, el término cátedra quiere decir silla, asiento, o dando a entender lo que era autoridad. En la cátedra de Moisés, ellos son los que llevan la batuta, independientemente de su quehacer, independientemente también del mismo rigorismo moral en que vivían, pero Jesucristo reconoce que había una autoridad. O sea, desde el Antiguo Testamento hay una autoridad por encima de las Sagradas Escrituras, no simplemente coger la Torá, la Taná, no, era el mismo Jesucristo reconocía que habían unos escritos, pero habían también quienes lideraban también lo que era la enseñanza y la predicación, independientemente de las posiciones que tuvieran ellos con el mismo Señor Jesucristo. De hecho, también les dice raza de víboras y sepulcros blanqueados. Ahora, también vemos también a la par que había también una jerarquía también eclesiástica o sacerdotal que también hacía parte. Si uno va a estudiar Sagradas Escrituras y el licenciado lo conoce muy bien, uno tiene que estudiar también todo lo que es el ambiente histórico, cultural, religioso, el tipo de libro, la situación en que se vivía, el género literario, la exégesis, la hermenéutica, bueno, una cantidad de parámetros para profundizar un poco más sobre el respeto. En el otro evangelio también canónico, esta vez el evangelio de Marcos también uno de los el evangelio más corto, en el capítulo 14 del evangelio de Marcos, versículo 53 también ya hay un encuentro de Jesucristo, ya no con los fariseos en la sinagoga, sino con los que eran los encargados del templo, la clase sacerdotal que llaman los saduceos. Y da a entender, para que nosotros veamos a ver, en el versículo 53 dice, cuando Jesús es arrestado, condujeron a Jesús a casa ¿de quién? Del sumo sacerdote, o sea, el máximo sacerdote, y se reunieron con él todos los sacerdotes, con los senadores y los letrados. Eso era lo que nosotros comúnmente conocemos como lo que era el Sanedrín. El Sanedrín era el gran consejo de ancianos que lideraba un sumo sacerdote. Para esa época era Caifás, también con su suegro Anás, amigos de los romanos, también gente pervertida, gente también más interesada en el lucro del templo, pero ellos eran las autoridades religiosas de aquel entonces y el pueblo judío lo reconocía. Aparte de eso, ellos eran los que decían estas cuestiones importantes, también estaban los senados, el senado también, y también los letrados, los mismos escribas y personajes también de alta autoridad, que eran la casta sacerdotal y la casta dominante de aquel entonces, los más ricos. Entonces, ¿qué podemos mirar a ver? Lo que nosotros podemos ver es que hay un pueblo, hay una nación, hay unas alianzas, hay una ley importante que es la ley mosaica, hay un día de observancia que es el sábado, hay unos lugares de culto que son las sinagogas, hay un templo que era el templo de Jerusalén, hay unas peregrinaciones, hay unas fiestas importantes y hay un gran consejo que, como decíamos acá, son los que llevan la batuta, los mismos que llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenara a muerte. Esos mismos preceptos y esa misma bosquejo nosotros lo vamos a ver también en lo que va a ser el nuevo
Testamento. Bueno, pero haciendo referencia también a lo que es los libros veterotestamentarios también, así como en el Nuevo Testamento hubo un proceso también de saber discernir cuáles libros sí, cuáles libros están inspirados o no, así también pasó con estas mismas autoridades eclesiásticas o estas mismas autoridades religiosas en el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían, vuelvo a repetir, como la Tanaj. Habían 4 libros que para estas autoridades eran discutidos, que eran el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y Esther. No voy a hablar tanto de los libros deuterocanónicos porque eso hace parte también de la Septuaginta, la versión griega, que sería para otro tema. En todos ellos, lo que se refiere al contenido de los libros, aparecían para algunos muy profanos, y en el caso también de estos mismos sabios decían, el libro del Eclesiastés muy criticado y casi blasfemo. Como sabemos también, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Esther, en la versión judía, o sea, en la versión hebrea, no en la Septuaginta, nunca hablan directamente de Dios. O sea, podemos mirar ahí lo que estamos diciendo, que la Biblia que tiene hoy nuestro hermano Adolfo, una Reina Valera o cualquier versión protestante con esos 66 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, eso hay un transcurrir histórico, hay unas autoridades eclesiásticas, hay, por así decirlo, unas discusiones sobre cuáles libros sí y cuáles no. Hay otro hecho importante también sobre el particular que tiene que ver también con un sínodo o un consejo de judíos que se realizó tiempo después, porque para la época de Jesucristo, aunque conocíamos como conmigo Jesucristo la ley de Moisés y los profetas, no había, por así decirlo, un canon establecido, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, porque eso es posterior. Da a entender, vuelvo a repetir, que es una autoridad de hombres como decíamos en el Antiguo Testamento, lo que eran los fariseos, que eran los letrados y demás. Por ejemplo, se sabe que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, si era una profecía de Jesucristo, el Gran Sanedrín, el mismo que veíamos también que condenó a Jesucristo, fue reorganizado en la ciudad de Yania. Algunos dudan, sobre todo algunos eruditos evangélicos dudan de este concilio, pero yo lo he sacado de este libro que se llama El culto de la Iglesia Antigua, de uno de los principales escritores, biblistas, teólogos, historiadores del mundo evangélico, que es Justo L. González, de la editorial Mundo Hispano, en la página 49 y 50. Es el criterio de él, es el criterio también de muchos biblistas católicos, por eso lo tomo como relación. Dice, al extremo norte de Judea. ¿Qué pasó en este sínodo? Después donde ya no hubo templo, donde ya las mismas cartas ancestrales de todos estos grandes personajes que venían desde Aarón, todo eso desapareció, ya se terminaron las peregrinaciones, terminaron los sacrificios, terminó el sacerdocio, pero el pueblo judío continúa también en esa misma historia. Por eso es que este concilio, este sínodo es muy importante, porque se hizo con el visto bueno del emperador Vespasiano. Pues ese Sanedrín, el que alrededor del año 90, estamos hablando ya finales del siglo I, cuando aún se estaba terminando el canon neotestamentario con las cartas joánicas o el compendio joánico, que es todo lo relacionado con Juan, el discípulo amado, que son Evangelio de Juan, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Para ese mismo periodo, dice, este Sanedrín dio a entender lo que era el canon lista hebreo de la Biblia, que es la que utilizan nuestros hermanos evangélicos, compuestos por lo que veíamos, la ley, los profetas y los escritos. Este canon, basado en el texto hebreo y comúnmente llamado canon jerosolimítano. Bueno, entonces esto también quería tomarlo como referencia para mirar a ver cómo hay un transcurrir histórico en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo importante del Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento con el cristianismo, nosotros sabemos que inicialmente Jesucristo era judío, viene ese el mismo linaje, su madre también era una mujer judía, como lo dice Romanos 1.3, Romanos 9.5, Gálatas 4.4. Las alianzas, todo vienen también del mismo pueblo judío. De hecho, inclusive cuando el ángel se le aparece a María, le dice, tu hijo va a reinar sobre la casa de Jacob. O sea, todos estos personajes también, David, Moisés, Abraham, tienen mucho que ver con la vida de Jesucristo. Y aún cuando se fue formando las primeras comunidades cristianas, que ya se le da el título de iglesia, lo mismo que el Cajal, vemos también una referencia importante que se toma mucho, sobre todo en la apologética evangélica,
para decir que solamente el criterio es escritura, que es la segunda carta del apóstol Pablo, este gran apóstol de los gentiles, como decíamos también, que fariseo criado a los pies de Gamaliel, como aparece fechado hacia los años 60 en 2 de Timoteo en el capítulo 3, versículo del 14 al 16, donde dice la palabra de Dios. Dice Pablo a su joven episcopo o pastor Timoteo, dice, tú atente a lo que aprendiste y aceptabas con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Y mire bien lo que dice, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ese término Sagrada Escritura, grafite, da a entender que estamos hablando de la Taná. Para esa época, hacia los años 60 en que se escribió estas cartas pastorales, no estaba compilado el Nuevo Testamento. Ni Pablo ni Timoteo conocieron lo que es hoy en día la Biblia protestante con 27 libros, al igual que las Biblias católicas. Dicen lo siguiente también, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Ahora, da algunos requisitos que siempre yo veo que se utilizan mucho en la apologética evangélica. Dice, toda escritura, el término todo espanta, escritura refiriéndose especialmente al Antiguo Testamento, porque está haciendo la referencia que desde niño conoces. O sea, cuando Timoteo era un niño, no habían evangelios, no había hechos de los apóstoles, ni siquiera el mismo Pablo había escrito absolutamente nada. Por lo tanto, es una referencia histórica al Antiguo Testamento y da algunas características que nosotros también aceptamos, porque la palabra de Dios, especialmente en este contexto histórico, es el Antiguo Testamento, sirven para enseñar, para arguir, para encaminar, instruir en justicia, y da a entender que es inspirado, o sea, tiene la inspiración o el aliento de Dios, que es lo mismo que nosotros vemos del Nuevo Testamento. Bueno, ahí ya me van faltando 2 minutos, pero vuelvo a repetir que lo que nosotros queremos dar a entender, o lo que yo quiero dar a entender con este término, es de que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento habían personas que eran los dedicados, los dirigentes, para dar estas enseñanzas. De hecho, inclusive uno de los rabinos de aquel entonces, que era el rabino Bechai, decía, el fundamento de la Torá escrita es la Torá hablada, pues la Torá enseñada no puede ser entendida sin la ayuda del oral, porque habían otros libros como son las Misnás o los Misdras que también servían para entender lo que eran las Sagradas Escrituras. A la par, como también desde el mismo inicio del cristianismo, los primeros cristianos, que lo voy a explicar en la segunda parte, no se fiaban solamente en las Sagradas Escrituras. Ese término o la acuñadura solo vino después de 16 siglos con la Reforma Protestante, con un monje, se le atribuye a él esa frase, sola escritura, Agustino Alemán, doctor en Sagradas Escrituras, doctor en teología y profesor de Sagradas Escrituras en Wittenberg, en Alemania, que fue Martín Lutero. De ahí pues es el grito de batalla de las principales iglesias evangélicas, donde dice solo escritura. Pero lo que podemos mirar, al menos que nuestro amigo y hermano Adolfo me muestre un texto donde me diga que yo como cristiano me tengo que guiar solamente por la escritura, donde diga el término sola, porque lo que estamos viendo acá es que tanto en el panorama antiguo como en el Nuevo Testamento hay escrituras, pero también hay autoridades, hay concilios, hay también quienes rigen, quienes determinan cuáles libros sí, cuáles no, quienes enseñan, como veíamos también de los fariseos, como vemos también del concilio de Yania, como veíamos también de la instrucción que le da Pablo a Timoteo, y como vamos a ver también en la segunda parte, ya haciendo ese paralelismo o ese salto a lo que va a ser el Nuevo Testamento y la historia del cristianismo. Bueno, ahí lo mismo, en pantalla, 20 minutos, 3 segundos, paro mi cronómetro, y entonces ahí está, ya lo paré, y vamos a realizar y a escuchar también al señor Adolfo sus primeros 20 minutos. Yo apago mi micrófono y cuando usted esté listo, pues el cronómetro para que usted también empiece. Adelante. Bien, solo algo antes. En este momento voy a exponer, no voy a refutar, pero quizá alguna parte de mi exposición parezca refutación porque, digamos, la tengo de esa manera establecida, pero no estoy intentando refutar nada. Y bueno, entonces, ¿podemos iniciar ya? Bien. Bueno, la cuestión acá es precisamente observar
si nos conviene o si nos es mandado prestar atención solamente a la palabra de Dios, es decir, la palabra escrita de Dios. Porque hay una gran diferencia entre palabra escrita de Dios y lo que alguien cree que vio, que soñó, que se le reveló, o incluso que está interpretando acerca de la palabra de Dios. Una cosa es la interpretación que se haga de la palabra y otra cosa es lo que la palabra de Dios realmente dice. Yo siempre aconsejo el no interpretar, ¿sí? El no interpretar la palabra del Señor, sino a transmitir la palabra del Señor, dar a conocer lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, la cuestión acá es que la palabra del Señor prácticamente se contrapone a la tradición o la tradición se contrapone a la palabra del Señor. Y ahí precisamente es donde tenemos que nosotros tomar decisiones para no seguir solamente tradiciones, aunque estas tradiciones, la palabra del Señor dice la palabra del Señor. Porque yo puedo interpretar que la palabra del Señor dice esto o lo otro, y esto enseñarlo como parte de una tradición, lo cual es bastante incorrecto. Ahora bien, los libros de la Biblia son escritos sin duda alguna de manera progresiva. O sea, no fueron escritos como sabemos, no fueron escritos en un año, ni en 2 años, ni de manera, incluso ni siquiera de manera consecutiva en el tema, en el tiempo, tema temporal. Solamente poner un pequeño ejemplo. Es decir, Génesis fue escrito antes de muchos libros, ¿verdad? Lo tenemos como primero, nos ha llegado como el primer libro. No quiero entrar en detalles si fue el primero escrito o no, pero por ejemplo para nosotros es el primer libro, y cuando todavía no estaba escrito el segundo o el tercer libro que conocemos como Éxodo, Números, etcétera, esto no significa que Génesis no fuera palabra de Dios. O sea, aunque nuestra Biblia no estuviera terminada en cierto momento del tiempo, en el primer siglo, esto no significa que lo que sí estaba escrito no fuera palabra de Dios. Era palabra de Dios, aunque todo lo demás no estuviera escrito todavía. Y bueno, como es muy normal, se pone de ejemplo 2 Timoteo 3:16 para decir que en este capítulo y versículo se está hablando del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, como podemos observar también en el Salmo 119, 160, Deuteronomio 27, 26, Primera de Corintios 4, 6, Gálatas 1, 8 y 9, Apocalipsis 22, 18 y 19, podemos observar que se está sellando la palabra. Es decir, hay un sello. Esto quiere decir que prácticamente lo que tenemos acá es un sello como mandamiento. No es una sugerencia. De hecho, se expresan maldiciones por agregar o quitar de la palabra del Señor. Ahora, esta palabra a la que me refiero no es una palabra oral, porque la palabra oral está muchas veces basada en la interpretación. La palabra a la que me refiero, a la que no se le puede agregar ni quitar, es a la palabra escrita. Claro, por supuesto. Tenemos 2 compendios principales, la Biblia católica con 73 libros, la Biblia evangélica con 66. En este momento no voy a entrar en materia quién fue el que quitó o agregó, pero lo que quiero enfatizar es precisamente que hay serios problemas, maldiciones y consecuencias para el que se atreva a agregar o quitar de la palabra escrita. ¿De qué manera se quita o se agrega de la palabra escrita? Muy, muy simple. Diciendo algo que la palabra del Señor no dice, dando un mandamiento que la palabra del Señor no da,
promoviendo costumbres y tradiciones que la palabra del Señor prohíbe, etcétera, etcétera. Esta es la manera de agregar a la palabra del Señor. Precisamente, quiere opinar que el apóstol Pablo no se refería al Nuevo Testamento cuando cita o cuando habla 2 Timoteo 3:16, es realmente negar una realidad porque ya estaban escritas otras cartas. Ya estaban escritas otras cartas que el apóstol no daba, que eran palabra del Señor. Lo voy a mencionar más adelante. Los apóstoles no ignoraban que estaban ellos escribiendo palabra de Dios y ellos mismos dan testimonio de esto. Ni siquiera el historiador Lucas, ni siquiera ignoraba. De hecho, él no hizo un compendio de una tradición. Él lo que hizo fue una tesis, una investigación. Y por supuesto, como toda tesis, pues no se puede tomar parte, simplemente se tiene que decir lo que se cree o lo que determina. Todas las personas que hemos hecho en la vida pues, conocemos más de lleno este tema. Ahora bien, hay que hacer una muy clara distinción entre la forma oral de la proclamación del Evangelio y de la palabra de Dios y de esa misma proclamación y de ese mismo evangelio escrito. Es decir, ambos son palabra de Dios, si en realidad la tradición oral es idéntica a lo que se escribió. En este caso no es la tradición oral la base, sino la escritura, la base de la tradición, porque recordemos que tradición significa costumbre. La tradición no es más que eso, es algo a lo que estamos acostumbrados y esa costumbre se transmite incluso de generación en generación, como lo podemos ver en muchísimas culturas. Entonces, cuando la tradición no se opone o no es contraria a la palabra de Dios escrita, también puede ser tomada como palabra de Dios. No hay ningún problema en eso. Pero si esa tradición no se basa en un 100% en lo que está escrito, y si esa tradición simplemente es una interpretación de alguien, aun cuando tenga mucha autoridad, como se supone, no podemos esperar que esa tradición esté conforme a la voluntad de Dios. Eso en primer lugar. Ahora, me parece muy interesante, y lo voy a mencionar, que por ejemplo en Mateo 4:6, el mismo Jesús dice, escrito está. También lo repite en Mateo 4:7, porque realmente el Señor citaba la palabra del Señor, la misma palabra, su misma palabra, siendo Él la palabra, como se sabe. Él la citaba y decía, escrito está. Ahora, ¿qué autoridad tiene Jesucristo? Bueno, estoy nada más haciendo una retórica, porque ciertamente tiene una autoridad, ciertamente como hijo de Dios, como Dios mismo, porque no somos testigos de Jehová ni cosa parecida para creer lo contrario. Aún así, el Señor Jesucristo se sometía a lo que estaba escrito. No voy a entrar en detalles cuál era la voluntad del Señor como hombre o como Dios, etcétera, pero sí es evidente que el Señor Jesucristo se sometía a la autoridad de la Biblia. Por consiguiente, quiero mencionar también el Salmo 119, 160 para ir de nuevo Antiguo Testamento y de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, donde dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Es decir, en cierto tiempo es evidente, aunque el tiempo
de la proclamación oral de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, me atrevo a decir, y citando, por ejemplo, a César Vidal, para no citarme de yo mismo, no a más de 10 años se inició a escribir. Y en lo personal también creo que tampoco pasó del año 70 hasta que ya todo estaba escrito, a excepción de tal vez Apocalipsis y alguna otra carta. Pero sin embargo, la tradición oral nunca puede ser sobre lo que está escrito. Esto lo podemos ver en Mateo 15:2, donde nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice, también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque le estaban reclamando acerca de la tradición de lavarse las manos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso acá? Y ciertamente ni vamos a poder explicar esto de manera más profunda, pero sí, ¿qué es lo que estamos viendo acá específicamente? Estamos viendo una interpretación de los judíos con el tema del lavamiento de las manos en contra de, y que ese mandamiento, esa interpretación, perdón, de los judíos era un quebrantamiento al mandamiento de Dios por la tradición. O sea, no es que la tradición sea buena, a no ser que esta tradición esté conforme a lo que Dios dijo y no a la interpretación que yo o cualquier otra persona pueden dar a esta palabra. Lo mismo pasa en Marcos 7:3, porque dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos eran personas obviamente con autoridad, eso es innegable. Y dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y si no, y si regresando a la plaza no se lavan, no comen. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que pasa acá? Que el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, porque este pueblo dice, no me honra de corazón, su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con esto? Que no es una ley universal de que una tradición sea algo bueno. Si en caso la tradición se contrapone a lo que la palabra dice, la tradición se vuelve nada, aún cuando las autoridades supremas de ese tiempo estaban enseñando esa tradición. ¿Sí? Ahora bien, ciertamente tenemos que estar conforme a la palabra de Dios. Hebreos 10, 24 y 25 dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por tradición, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. O sea, prácticamente el Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento es palabra de Jesucristo, literalmente, como lo podemos observar muy claramente. El Señor nos ha hablado en otros tiempos por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Lo estoy parafraseando. Todos no sabemos este texto. Todo el Nuevo Testamento es palabra de Jesucristo. Todo es lo que el Señor nos ha hablado por medio del Hijo. Y se hace evidente que el Señor Jesucristo habla de la tradición como algo que no es bueno, que no le parece y que no es algo que tengamos que practicar. Entonces, en este sentido, tenemos que considerar otra vez, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
El fin de esto es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si consideramos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que creo que vamos a estar de acuerdo, pero que en ese tiempo no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, creo que es un grave error no considerar lo que estaba escrito como palabra de Dios, porque precisamente, y si no me da tiempo, pues voy a otro tiempo, a Lucas y posiblemente Juan. Primera y segunda de Tesalonicenses. También estaba escrita la carta a los Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hebreos. Y por último, primera de Timoteo. ¿Por qué estoy hablando de segunda de Timoteo? Estaban escritas muchísimas cartas. Con lo que, si en realidad la palabra del Señor fue escrita por Dios, inspirada por Dios, y con la sapiencia de Dios y con el Espíritu Santo de Dios, no podemos desestimar todo lo que ya estaba escrito solo por una teoría o una interpretación. Ahora bien, ciertamente estas cartas estaban escritas y esto se puede corroborar, se puede ver, por ejemplo, el papiro, ¿sí? Datado en el siglo, en el año 30, en el año más o menos 40, por la forma de escritura, por la tinta, por el material. Esto ya estaba escrito, juntamente con otros 2 evangelios. Entonces el apóstol Pablo acá, por inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que el hombre es perfecto con la palabra de Dios. A no ser que se quiera negar que esto era palabra de Dios y que es palabra de Dios hasta que se está completo el compendio, más o menos, ¿qué será? Determinado después del siglo I, tal vez. Y que todo esto, a pesar de estar escrito 100 años, por ejemplo, no es palabra de Dios porque le faltó un libro, le faltó una carta o faltó alguna cosa. Creo que sería un grave error pensar de esa manera. Por último, ciertamente acá dice, pero esto lo he presentado como ejemplo en mi Apolos, 1 Corintios 4:6, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está 2 minutos. escrito. Gracias. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y también en Gálatas 1:8 y 9 dice, mas si aún nosotros, con la autoridad que tenía Pablo, que es conocido en el Nuevo Testamento como el predicador de los gentiles, o un ángel, imaginemos la autoridad que puede tener un ángel, dice, si os anunciare otro evangelio diferente, ojo con la palabra evangelio, diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema o caiga bajo maldición, como también se puede traducir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, caiga bajo maldición. Con lo que se hace evidente que hay que respetar, ¿sí?, los límites que tenemos de palabra de Dios escrita, obviamente. Aunque a muchos digan que traen una revelación nueva o que tienen autoridad, no se arriesgue a caer en una maldición que no es maldición de hombre, sino maldición de Dios a los que prediquen algo diferente. Y con esto realmente queda muy claro que sí, efectivamente hay algo, un concepto llamado sola escritura en la palabra de Dios, porque efectivamente no se puede agregar a esta, ni antes, ni ahora, mucho menos, que ya tenemos esta palabra completa gracias a la sabiduría de Dios que nos hizo llegar esto. Bueno, lo dejo ahí, licenciado, y continuamos, ¿verdad? Con su
perdón, no sé si va a exponer o refutar en 15 minutos. Sí, se te fueron también 20, ya lo había reseteado, también se te fue exactamente 20 minutos. Noté que te estaba fallando un poquitico el internet y quería apagar mi cámara para que tuvieras mejor conexión, pero por respeto no lo hice, pero si quieres en tu segunda intervención, apago mi cámara para que tú tengas mayor fluidez de internet. A veces se te cortaba un poquitico la transmisión. Entonces, bueno, entonces empiezo mis 15 minutos desde ya, listo. Bueno, de lo que dijo nuestro amigo, ya, puedes poner otra la pantalla completa si quieres, de lo que dijo nuestro amigo y hermano Adolfo, me parece importante, concuerdo con mucho de lo que él dice, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, escrito está, claro, evidentemente, escrito está, se está refiriendo, como decíamos, al Antiguo Testamento, porque Jesucristo citaba era el Antiguo Testamento. Pero también tendría que decir nuestro amigo y hermano Adolfo que esa autoridad no era solamente escritural. O sea, Jesucristo la cita porque al fin y al cabo él es el Moisés mayor, como dice Deuteronomio 18:18. Pero el mismo Jesucristo tendría que explicarme cómo entiende Adolfo lo que veíamos en Mateo 23:2, donde dice en la cátedra de Moisés, o sea, en la cátedra, o sea, en el asiento de Moisés, o sea, en los que tienen la autoridad, que en este caso eran los fariseos y escribas, ellos son los que realmente enseñan. Y como lo decía nuestro amigo Adolfo, para la época de Jesucristo no solamente habían leyes escriturales, sino que también que los fariseos tenían leyes que ellos mismos habían ido adquiriendo con el transcurso de los tiempos en una tradición también, sobre todo con el sábado. Lo que Jesucristo le recrimina no es tanto esas tradiciones, lo que Jesucristo recrimina es la forma como ellos subyugaban al pueblo, a veces de una manera muy, muy prerrogativa. Por ejemplo, cuando si era lícito no sacar un buey de un buey, un buey o un asno de un hueco porque es el día sábado. Eso era a esas exageraciones es que llegaban algunos de estos mismos fariseos o la tradición de lavarse las manos, a eso también se hace referencia a Jesucristo. No eran todas las tradiciones en las cuales Jesucristo quería abolir, sino en algunas en las cuales él consideraba que realmente no tenían, por así decirlo, la trascendencia como para que el pueblo o sus mismos discípulos las tuvieran en cuenta. Pero tan observante era que el mismo, al comienzo de su ministerio público, lo vemos en la sinagoga de Nazaret, un día sábado, leyendo al profeta Isaías y dándole cumplimiento también a las profecías que él mismo, sobre él mismo, se hacían referencia. Entonces me gustaría también conocer de nuestro amigo Adolfo qué entiende por la cátedra de Moisés cuando los mismos fariseos, Jesucristo les da esa autoridad. Tan era así que muchas veces llegan estos letrados, estos escribas a discutir con Jesucristo, como era muy costumbre entre los rabinos, cuestiones que tenían que ver con todas estas mismas leyes y prescripciones que tienen que ver con la Taná. Cuando hace referencia a lo que yo mismo cité, el pasaje de Timoteo, decíamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del, bueno, fue lo que habíamos dicho de, sí, 2 de Timoteo 3 del 4, del 14 al 16, dice nuestro amigo Adolfo que también Pablo se estaba haciendo referencia al Nuevo Testamento. Me tendrá que decir cómo entiende él cuando dijo, desde niño conoces las escrituras. Si vamos a tener en cuenta lo que era un joven en la sociedad judía, era alguien que tenía una edad entre 20 y 30 años. Si estamos hablando hacia los años más o menos 60, estaríamos hablando desde los años 30, en el cual Jesucristo estaba empezando su ministerio público y ni siquiera el apóstol Pablo había recibido el llamamiento. Quisiera que me dijera en qué año él entiende cuándo recibió Pablo el llamamiento, cuando iba camino a Damasco y cuánto transcurrió desde que él escribió la carta de Timoteo. Pasó más o menos más de 1 o 2 décadas. Por lo tanto, cuando se habla de niño, se está haciendo referencia a lo que él, como todo judío, conocía que era el Antiguo Testamento. Que para esa época él había escrito algunas cartas. Bueno, eso también, las fechas entre la redacción de las cartas varían. César Vidal no tiene la última palabra. Yo he leído su libro Más que un rabino. Algunos eruditos católicos dicen que los primeros escritos son o el Evangelio de Marcos hacia los años 50 y la primera carta es Tesalonicenses hacia los años
45, pero Pablo no está haciendo referencia, nunca cita los evangelios, Pablo nunca habló del ministerio público de Jesucristo, el cual están solamente consignados en 4 evangelios, 2 discípulos inmediatos de Jesucristo, como era Mateo y Juan, y 2 discípulos inmediatos, como fue Lucas, que también escribió Hechos de los Apóstoles y que también fue compañero de él. Incluso cuando en el capítulo 28 Lucas habla también del arresto domiciliario de Pablo en Roma, ¿qué pasa después? A esos criterios es que tenemos que recurrir a la tradición de la iglesia, porque también hay una tradición del Antiguo Testamento, como también hay una tradición de la iglesia. No sé, nuestro amigo Adolfo, si me quiere decir qué hacemos después del año 100 con la muerte del apóstol Juan. ¿Qué pasa con esa iglesia que Jesucristo, porque esa va a ser una de mis preguntas, con esa misma iglesia que él constituye, que constituye también como hombres, que les da poder del Espíritu Santo para perdonar pecados, para dar a conocer el evangelio y hasta los confines de la tierra, como dice en Hechos 1:8? ¿Será que acaso que en la época de Pablo ya el evangelio había llegado hasta los confines de la tierra, independientemente de sus 3 viajes y de todo lo que él trató de hacer por llevar el evangelio, sobre todo en 2 regiones que están situadas geográficamente, que es Asia Menor, que es Turquía y Grecia y Roma? Probablemente, dice la tradición, que llegó a España. Eso ya es extrabíblico, pero Pablo no llegó ni a la China, ni a la India, ni a Japón. Eso es una labor evangelizadora de la iglesia que funda Jesucristo mucho tiempo después. Ahora, un criterio que utiliza nuestro amigo Adolfo, que lo he escuchado muchas veces con el respeto que merece, porque pues aquí estamos solamente para dialogar, y lo he escuchado también cuando dice que la tradición, cuando no se opone a la escritura, puede considerarse como palabra de Dios. Yo quisiera que me diera en qué versículo de la Biblia saca él eso, porque eso es un criterio personal. Eso es un criterio de los protestantes para darle mayor autoridad a la Biblia y tratar de menguar un poco la tradición de la misma iglesia cristiana primitiva que fue surgiendo también, porque no se quedó estancada con la muerte de los apóstoles. Entonces yo quisiera que, aunque es muy bonito, lo que él nos da a entender, que la tradición, sobre todo cuando va apoyada con creencias como la Biblia, pero en la Biblia yo no encuentro ni el credo, no encuentro definiciones sobre la Trinidad, sobre las 2 naturalezas de Jesucristo de una manera palpable. Las mismas luchas que estuvieron también contra los mismos gnósticos también, tanto Pablo como Juan. Entonces, yo quisiera también que nuestro amigo Adolfo, si él quiere también en su refutación, me respondiera qué entiende él primero por la cátedra de Moisés, quiénes eran los encargados de esa cátedra de Moisés, y Jesucristo todas esas tradiciones las abolía. ¿Hay alguna lista donde Jesucristo todas esas tradiciones las abolió, o las que él consideraba que realmente eran irrelevantes para él? Entonces ahí vemos también que no todo era escritura. Lo otro, lo de Timoteo, cuando dice desde niño, ya desde niño Timoteo conocía los evangelios, el Apocalipsis, todas las cartas que el mismo Pablo había escrito. O sea, tendría que mirar a ver cronológicamente cómo podemos mirar a ver. Vuelvo a repetir, no hay originales. Lo que dice de un papiro es una cosa excepcional, pero todos esos papiros son más que todo de principios del siglo II. Por lo tanto, las fechas están también, algunos, por ejemplo, como César, él trata de ir más temprano para tratar de menguar un poco la misma tradición de la iglesia, pero eso no hay forma de probarlo. O sea, lo más probable es que todo eso se haya escrito en un periodo desde los años 40, 50 hasta finales del siglo I, que es el compendio juánico, que es, como él mismo lo reconoció, todo lo que tiene que ver con Juan. Incluso el mismo Pedro dice, en una de sus cartas, dice, en las cartas de Pablo, pero no dice Pedro, por ejemplo, en las cartas también de Santiago, Judas, cuando fue decapitado Pablo hacia los años 60 y 64, no se había escrito la carta de Judas, la carta de Santiago. Se tiene duda de que la carta de los hebreos la haya escrito él. Eso también es materia de polémica en lo que crítica textual bíblica, tanto de biblistas católicos como evangélicos. Se cree que esa epístola posiblemente la haya también poder haber sido escrita por Apolos, por Bernabé, e inclusive hasta un discípulo después que traspasa este núcleo inicial, que es Clemente Romano. Bueno, entonces ahí más o menos de lo que vi, de que me gustaría de nuestro amigo Adolfo que pudiera responder sobre todo eso que me dijo, lo que él dijo, que la tradición cuando no se pone la escritura es válida. ¿Eso es un criterio de él o eso es un criterio que yo lo puedo deducir de qué cita bíblica del Nuevo Testamento? Bueno, voy a complementar un poquitico también con este otro libro que tengo, que me gusta mucho, La Biblia de la Iglesia Antigua de Justo L. González, que también tiene la misma veracidad o el mismo crédito de César Vidal. Yo creo que un poco más, porque
Justo L. González también es catedrático, es escritor de rama metodista, ¿no? Y no es tan anticatólico como César Vidal. En este libro también, en la página 32 y 33, que está hablando un protestante, esto no es de un católico, nos dice lo siguiente sobre ese mismo transcurrir de lo que era la iglesia primitiva, que muchas veces yo veo que nuestros apologistas evangélicos, en este caso el apologista Adolfo, que es más de Biblia, trata también como de restar la importancia. Dice este erudito, por eso es que la editorial Mundo Hispano publica todos sus libros, como también, como veíamos anteriormente, este libro, el de el culto en la iglesia antigua. Dice, en la mayoría de las listas antiguas que tenemos, página 32 y 33, no se incluyen las epístolas universales, pero en algunas sí se incluyen otros libros, como es, o sea, aquí vamos a hablar de que para los primeros cristianos había también literatura extrabíblica que era tan importante, y lo está diciendo justo L. González, que era el pastor de Hermas y la primera epístola de Clemente a los romanos, fechada hacia el año 97 de la era cristiana. Esto da a entender que nos encontramos todavía en un periodo durante el cual la iglesia, porque la autoridad es eclesial, está tratando de reconocer cuáles son los libros que han de formar parte de su propia escritura, además de los que han sido recibidos de las escrituras hebreas. Porque a la par de las escrituras hebreas también está la Septuaginta y también muchos de estos grandes hombres de Dios, algunos estaban en favor de la Septuaginta y otros no. Agustín de Hipona a favor de la Septuaginta, Jerónimo a favor del canon de las escrituras hebreas. Uno de los testimonios más antiguos que tenemos sobre el proceso de la formación del canon, ya del Nuevo Testamento, es el llamado canon de Muratori o Muratoriano, así llamado en honor al descubridor de un erudito, no protestante, sino un erudito católico, un sacerdote jesuita, Ludovico Antonio Muratori, que lo descubrió en Roma, porque la capital de Roma era muy importante para los primeros cristianos, la misma carta primera magna de Pablo a los romanos, el mismo lugar del martirio según la tradición del mismo Pablo, hacia el año 67 decapitado, 67, y también el mismo lugar donde fue crucificado Pedro, también boca abajo en la colina Vaticana, donde actualmente la sede del Papa Francisco. Eso es extrabíblico y es reconocido por historiadores y eruditos del mundo protestante. No sé si nuestro hermano Adolfo pueda corroborar o él puede decir si el martirio de estos dos apóstoles es relevante o no y en qué parte se dio, porque el lugar del martirio de Dios era interesante y tenía una trascendencia para los primeros cristianos. Sigue diciendo, en su esencia es muy parecido al canon final, pero todavía no se incluyen algunas de las epístolas menores y sí se incluyen algunos libros que a la postre quedaron fuera del canon, como cuáles, el pastor de Hermas y la epístola de Clemente a los romanos, que muchos dicen que también escribió carta a los hebreos, como aparece en la Biblia de Estudio Arqueológica, una Biblia de la Nueva Versión Internacional, que yo la tengo y la he mostrado en otras emisiones. En cuanto a los evangelios, este documento declara que aunque en cada uno de los evangelios se afirman diferentes cosas, no hay diferencia alguna para la fe de los creyentes, o sea, algo que sí se tenía como tal desde tempranamente eran los 4 evangelios, pues en todos ellos bajo la dirección de un solo espíritu soberano se cuentan las mismas cosas respecto al nacimiento del Señor, su pasión, resurrección, sus enseñanzas a los discípulos y su doble venida. La primera en humillación, cuando nace en un portal en Belén, para ser rechazado, ya que pasó, y la segunda en gloria, de término griego parusía, para un futuro que todavía lo estamos esperando. Sigue diciendo Justo L. González, a pesar del consenso general en cuanto a los principales libros del Nuevo Testamento, la primera lista que se conserva, que concuerda en todos sus detalles con el canon presente, con la Biblia que tiene también nuestro amigo Adolfo, si es una Reina Valera, y que no incluye ningún otro libro fuera de este canon, es parte de una carta, ¿de qué fecha? Del año 367 por Atanasio el Venerable, obispo de Alejandría, en uno de los patriarcados en los cuales era sede de los primeros cristianos. O sea que estamos hablando ya del siglo IV. Eso no solamente lo dice Justo L. González, sino que lo dicen también muchos otros eruditos como Bruce y otros, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una autoridad eclesial, donde el cual nuestro amigo Adolfo, como él trató de reforzar, cuando dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo, que de hecho inclusive no aparece el término sola, eso también quisiera que me mostrara también qué versículo diga sola escritura, eso es un invento de Martín Lutero, por más que le quieran dar vuelta. Lo que podemos notar acá y en las exposiciones que estoy dando yo, es que la autoridad es eclesial de los mismos jerarcas de la iglesia, especialmente también la importancia que tuvo Pablo, que tuvo Pedro,
la sede de Roma, donde también Clemente Romano manda una carta hacia la misma época donde todavía se estaba terminando el canon neotestamentario, y estamos hablando de este insigne hombre de Dios que fue un episcopo de Alejandría después de Constantino, el año 367, donde ya para esa fecha se da por finalizado los mismos 27 libros que aparecen en la Biblia evangélica. 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, las epístolas petrinas, el compendio joánico y las 2 epístolas que son de Santiago y la de Judas, y finalmente con el libro del Apocalipsis. Es autoridad eclesial y no autoridad escritural. Bueno, lo mismo, 14 minutos 51 segundos y ya con eso termino mi intervención. Ahí está. Entonces reanudamos el tiempo y el señor Adolfo va a tener también 15 minutos de refutación y refuerzo. Bueno, hermano, lo mismo, apago mi micrófono. Okay, solo voy a, antes de empezar, quiero saludar a Miguel Cruz Mera y a Idalia, que son, bueno, ellos se conectan cada vez que hago un en vivo. Les deseo bendiciones. Muchas gracias por sus comentarios. De hecho, no los estoy poniendo en pantalla porque se va a retransmitir y bueno, no me parece como de buen gusto pues ponerlo. Pero muchas gracias por sus comentarios. Acá los estoy leyendo y son bastante muy interesantes, honestamente. Se ve que ustedes pues tienen un conocimiento también. Sí, voy a empezar, licenciado. Por favor. Ok, bien. Vamos a ver. No es lo mismo autoridad que fidelidad. En eso tenemos que estar muy de acuerdo. Realmente la iglesia, que pues obviamente no es una catedral, no es tampoco un edificio, no es un garage, no es una casa, porque los primeros cristianos se reunían en casas. La iglesia son las personas, ¿sí? En el tema de autoridad, realmente hay instituciones religiosas que no le preguntan a la demás iglesia qué es lo que piensa acerca del tema, sino solamente ejercen una autoridad. En el tema de los judíos, obviamente ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, eso es evidente, y solo veamos la manera en que interpretaron que ni siquiera reconocieron al Salvador, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver la autoridad con lo que es realmente correcto. Efectivamente, los judíos recibieron la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y esta autoridad que ellos recibieron no les sirvió para hacer las cosas correctamente. Esto es bastante evidente. Por lo que sentarse en la cátedra de Moisés es efectivamente lo que el Señor Jesucristo les critica en varias ocasiones. No es en lo que el Señor Jesucristo esté de acuerdo. Lo que sucedía con ellos era que ellos interpretaron la cátedra de Moisés y tenían la autoridad, por supuesto, pero la malinterpretaron, inventaron tradiciones, ¿sí? Que, por ejemplo, Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Y tenían la autoridad de parte de Dios? Por supuesto que sí. La autoridad de parte de Dios, ellos la tenían, pero como se inclinaron más a tradiciones y interpretaciones, pues realmente ellos invalidaban el mandamiento de Dios. ¿Sí? Ahora bien, ciertamente la tradición puede llegar a ser una exageración. Por esa razón es de que yo estoy hablando de las tradiciones que se contraponen con la palabra del Señor, y esta clase de tradiciones no deben de ser respetadas y ni mucho menos tomar en cuenta la autoridad o la supuesta autoridad de quien establece esta clase de tradición. Ciertamente, no hay pruebas
de que en el primer siglo se practicaran tradiciones como las que vemos hoy en día. No hay prueba de ello. Y me refiero obviamente a imágenes, procesiones, la hostia y muchas cosas parecidas que tienen que salir a colación porque ciertamente son tradiciones. Ahora bien, no dice sola escritura en ninguna parte de la Biblia. No lo dice. Pero me parece que realmente esta idea de que tiene que decir textualmente sola escritura invalidaría un 99% de tradiciones que mi contraparte justifica o está de acuerdo. Díganme en qué parte de la Biblia dice María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿En qué parte de la escritura dice eso? No lo dice. Por lo que optar por señalar que no dice sola escritura, pues es realmente algo que realmente invalidaría mucha o una gran parte de la tradición. Ahora bien, tenemos que tener bastante claro que segunda de Timoteo 3:16, y cuando Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, esto no invalida el concepto de la sola escritura, porque ciertamente la Biblia no fue escrita por hombres, ni tampoco fue hecha la Biblia por hombres. Esto también es otro tema, pero sí se puede determinar muy claramente así. Entonces, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a no ser que se quiera negar la omnisapiencia del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, lo que está escrito es palabra de Dios, y tú has sabido las escrituras desde que eras un niño. Pero también el apóstol Pablo reconoce que él está dando mandamientos de parte del Señor, ¿sí? La cuestión es de que realmente la situación acá tiene que ser muy clara. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que él cree y él está enseñando que lo que él dijo y lo que él ha escrito es palabra de Dios. Ciertamente él dijo, tal vez antes de escribirlo, pero Dios inspiró a estos hombres a escribir lo que Dios mismo sabía que nosotros íbamos a llamar Biblia. Ahora bien, si cuando Pablo escribe segunda de Timoteo 3:16, si cuando Pablo escribe esto, todavía no estaba escrito lo demás, lo cual es bastante evidente, pero sí habían escritas varias cartas. Si cuando Pablo no escribe esto no es palabra de Dios, a pesar de que está escrito, hoy sí lo tenemos como palabra de Dios, porque ya está todo completo. Si el concepto de sola escritura no se podía aplicar en ese tiempo, hoy sí lo podemos aplicar porque ya tenemos toda la Biblia, la cual los apóstoles escribieron y sí llegaron a los confines de la tierra como está escrito, pero no por ninguna iglesia, no por ninguna iglesia en sí. Es decir, no por una iglesia de obispos, por una iglesia en el sentido católico del obispado, que no es lo mismo que episcopo. No llegaron a los confines de la tierra por esto.
ellos llegaron a los confines de la tierra porque ellos escribieron y esas cartas fueron tomadas con autoridad por parte de la iglesia primitiva. Reconocían que esas cartas eran autoridad. Ahora, tuvieron sus dudas, tuvieron sus equivocaciones en algún momento en reconocer unas cosas y otras sí. La iglesia de Cristo no. Las personas que realmente quisieron interpretar, sí. Los que quisieron interpretar que un libro, carta, X, fuera del canon que tenemos, era palabra de Dios, bueno, esas ya son interpretaciones de ellos. Esas ya son totalmente interpretaciones de ellos. La tradición versus la Biblia. La tradición versus la Biblia está muy clara cuando Jesucristo les dice, vuestras tradiciones han invalidado el mandamiento. Ahora bien, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que muy claramente las plagas descritas en este libro serán dadas al que añada a este libro, y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Efectivamente, acá está hablando de toda la Biblia y no solamente de una parte de la Biblia. Sin embargo, tenemos Gálatas 1, 8 y 9, donde tenemos maldiciones por agregar. Primera de Corintios 4, 5 y 6, donde también se expone muy claramente que no se debe agregar ni quitar a la palabra del Señor. Y sin embargo, en estos libros, si aún solo se estuviera hablando específicamente de esas cartas y no de todo lo demás, recordemos que en esos libros hay prohibiciones muy claras, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se prohíbe el hacer imágenes y se dice que todos los idólatras irán al infierno. Y también se dice que ni aún así se arrepintieron de su idolatría y de la obra de sus manos. Entonces, solo con estos libros se invalidarían muchísimas tradiciones que hoy existen, si es que estas prohibiciones son solamente para estos libros, como he escuchado algunas hipótesis al respecto. Pero no hay ninguna razón para pensar que estas prohibiciones son solamente para unos libros y no para todo el compendio de libros que tenemos, que ha llegado a nosotros por voluntad del Señor y que ha llegado a nosotros y que se ha regado por todo el mundo. Y en esto debo ser muy claro, porque al final de cuentas, la iglesia que surge, la iglesia que protesta en el siglo XV, perdón, es la que realmente traduce a casi todos los idiomas y por eso esta palabra llega a todo el mundo, cosa que no pasó en 1500 años. En 1500 años no se conoció la palabra de Dios en todo el mundo porque la autoridad lo prohibía, porque nunca quiso traducir teniendo el poder para hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Obviamente es otro tema y no me voy a salir del tema. Pero lo que quiero decir es que esta tradición que se mantuvo durante 1500 años no llevó la palabra de Dios al mundo. Mientras que los que protestaron a esa tradición llevaron la palabra de Dios a todo el mundo. Y eso es evidente a través de la historia. Yo soy apologista bíblico, específicamente, casi no menciono la historia específicamente porque la autoridad no es lo mismo que la fidelidad. Entonces, en base a eso lo digo. Ahora bien, la carta de Gálatas estaba escrita antes de 2 Timoteo y por supuesto que es palabra de Dios. Primera Corintios estaba escrita antes de 2 Timoteo y por supuesto es palabra de Dios. Pero aún así, Apocalipsis 22, 18 y 19 es la última carta que ha llegado hasta nosotros y por supuesto que es palabra de Dios y tiene una prohibición enorme en contra de agregar o quitar algo a la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios oral
Gracias, licenciado. La palabra de Dios oral que fue transmitida durante, bueno, en eso tendríamos que entrar a otro tema, pero quizá 10 años a 15 años después de la resurrección de Jesucristo, esa palabra de Dios oral fue después escrita y ahí ya no se le puede agregar. Mientras que fue oral, algunos intentaron agregar. Y por supuesto, también sabemos que el apóstol Pedro dice, algunos, dice, no entienden, los indoctos no entienden, dice, esta palabra porque no la entendieron. Y fue transmitida de manera oral, pero no fue mucho tiempo. Cuando ya se empieza a escribir, toda palabra que se empezaba a escribir, sea por, obviamente por carta, ya era palabra de Dios escrita y sellada, ya no se le podía agregar. Y de eso ya tenemos ya más de 2000 años. Con lo cual, si en caso, en ese tiempo no podía ser palabra de Dios y no debía respetarse y etcétera, hoy por hoy, desde hace más de 1900 años, nosotros tenemos que respetar todo lo que ha llegado hasta nosotros como palabra de Dios. Eso es algo que no se ha tomado en cuenta en algunas tesis y que creo que es muy relevante. Ahora bien, intentar meter la tradición a la palabra de Dios realmente es imposible, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que estas tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. Eso es muy claro. El Señor Jesucristo nunca habló de que habían tradiciones buenas o malas, como yo lo dije al principio. Yo solamente mencioné que la tradición que no se contrapone a la palabra puede ser algo que se debe de respetar. De lo contrario, no. Llegó mi tiempo, licenciado. Muchas gracias. Bien, gracias. Había apagado mi cámara por si de pronto tenías mayor fluidez de internet, pero se escuchó muy, muy bien. Bueno, entonces vamos entonces ahorita a las preguntas. Entonces, como yo empiezo, yo te hago entonces la primera pregunta y como habíamos establecido, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de refutación. Bueno, yo creo que no es necesario colocar el cronómetro para la pregunta. Mi pregunta sería, Adolfo, en palabras de Jesucristo, la autoridad, él, siendo pues el verbo de Dios encarnado, ¿se la da a la Biblia o a la iglesia? Esa sería mi pregunta, si lo puedes fundamentar con la Biblia. En palabras de Jesucristo, la autoridad se la da a él, a la Biblia o a la iglesia. Listo. Entonces tú me dices sí, para que tengas 3 minutos para responder. Necesito unos 20 segundos nada más, licenciado. Bueno, tienes 3 minutos, tú Solo verás. 20 segundos. Claro. Dale. Ok, bien. Voy a empezar entonces. La pregunta específica es, ¿quién tiene la autoridad o la Biblia? Bueno, vamos a ver. Voy a leer algo en Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12, lo cual es muy interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, contestar específicamente, la autoridad suprema la tiene la Biblia, la palabra de Dios escrita. Porque la iglesia debe de someterse a esos mandamientos y al testimonio que hay ahí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero eso no implica que tenga la autoridad de cambiar esa verdad, porque ya es una verdad. Por esa razón es que en este
caso, de lo que acabo de leer, No se te está escuchando, Adolfo. Discúlpame. Tienes el micrófono apagado. No te estoy escuchando, Adolfo. No se escucha, dice también acá. Te paré el tiempo, tienes 2 minutos, pero no se te está escuchando. Tienes el micrófono apagado, Adolfo. Mira a ver si habla. bueno, Ahí, ahí lo tengo encendido. Ahí sí me sí. escucho. Sí, Ok. ahorita sí. Dale, tenías 2 minutos, sigue. Ok. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá entonces? Que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es Antiguo Testamento. Y el testimonio de Jesucristo es el Nuevo Testamento. Entonces, estos santos pertenecen a la iglesia de Cristo. Los santos son la iglesia de Cristo. Pero se tienen que fundamentar en los mandamientos y en el testimonio. Como dice la palabra del Señor. Los que no hablen conforme a esto, dice, al testimonio y a la ley, no les ha amanecido. Entonces, para terminar, la autoridad Cristo se la dio a la palabra de Dios escrita, no a la iglesia. Esa es mi respuesta. Bien, gracias. Entonces, 2 minutos y 47 segundos. Ahí te había parado el tiempo cuando te quedaste sin audio. Entonces voy a mis... Sí, fue un fallo técnico acá, No pasa. lamentable, pero bueno. Si quieres, puedes apagar tu micrófono. Ok. Es una refutación a la respuesta, ¿verdad? Sí, Okay. son 3, claro, sí, 3 minutos. Ok. Entonces, listo. Entonces empiezo desde ya. Bueno, quería hacerle esa pregunta a nuestro amigo y hermano Adolfo porque me parece importante. En realidad, cuando él cita Apocalipsis, lo que se está haciendo referencia es en cuanto a seguir los mandamientos como un precepto moral del cristiano, que evidentemente está en las Sagradas Escrituras, pero yo le hablé en cuanto a autoridad, o sea, la autoridad máxima está en las Escrituras o está en la iglesia. Yo lo veo en la iglesia y palabras de Jesucristo, como aparece en Mateo capítulo 16, en el diálogo que tiene con su apóstol Pablo en la región de Cesarea, dice lo siguiente: Jesús le dijo en versículo 17, dichoso tú, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesucristo dice en el versículo 18, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, porque siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, y el imperio de la muerte no la vencerá. O sea, ¿qué es lo que no va a vencer en el transcurrir del tiempo? La iglesia de Jesucristo, que empieza con un hombre, en este caso un apóstol, que es Pedro, pero que va a seguir en el transcurso de la historia. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la misma sentencia que dice Jesucristo, el poder de la muerte o el Hades significaba el sentido de perder todo. O sea, con la muerte, ¿qué más puede haber en cuanto a vida? Y en el versículo 19 sigue diciendo Jesucristo, a ti te haré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No estoy haciendo énfasis a lo que es el misterio petrino, sino en el sentido de autoridad, porque el término atar y desatar era un hebraísmo que se utilizaba en aquel entonces, en el cual los rabinos, como él mismo, lo que él decía, lo que ellos decían, sus discípulos lo acataban, y lo que los rabinos rechazaban, sus discípulos lo rechazaban. Por lo tanto, en palabras de Jesucristo, lo que oyo aquí es que él mismo le está dando esa autoridad a Pedro, que va a ser el fundamento inicial de esa iglesia, pero que va a tener que transcurrir, como dice acá, porque el poder de la muerte no podrá vencerlo. Jesucristo dijo esto hace 21 siglos y todavía estamos esperando su venida. Todavía hay una iglesia que se puede rastrear históricamente. Incluso también cuando nuestro amigo Adolfo habla también de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde el mismo apóstol dice que la iglesia, o sea, lo mismo, iglesia, eclesia, asamblea, reunión, congregación de fieles, una iglesia que era jerárquica, una iglesia que tenía apóstoles, que tenía presbíteros, que tenía diáconos, y que también después de la muerte de estos siguió en el transcurso de la historia, como decíamos, de uno insigne, como fue Clemente, obispo de Roma,
contemporáneo de los mismos apóstoles. Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso se dijo temporal en la época en que se escribió la carta de Timoteo, y atemporal porque lo podemos unir exegéticamente con lo que dice Jesucristo, que el poder de la muerte no podrá vencer a su iglesia, con luces y sombras. Ahí están también 3 minutos también exactamente. Y entonces vamos también ahorita a la pregunta de nuestro hermano Adolfo. Adelante, Adolfo. Muy bien. Si la iglesia, en un sentido de autoridades supremas, el Papa, etcétera, como Pedro se supone es el primer Papa, pero si la iglesia en general tiene la autoridad suprema, ¿qué es lo que significa entonces Gálatas 1, 8 y 9? ¿Cómo lo interpreta el licenciado Guido Rojas? ¿Y por qué razón el apóstol Pablo acá está, y por cierto, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que el que predique algo diferente caiga bajo maldición, si en realidad se puede agregar o la iglesia tiene la autoridad de agregar? Esa sería la pregunta, licenciado. Bueno, muy interesante tu pregunta. Permíteme, voy a reanudar el cronómetro y empezamos desde ya. Bueno, hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo no invalida lo que dije yo anteriormente de la autoridad que le da inicialmente a Jesucristo al apóstol Pedro. Tendría que demostrarme históricamente en qué se basará él, como para demostrar de que el Papa Francisco no es sucesor de Pedro, porque hay una carta contemporánea de Clemente Romano hacia el año 97, independientemente de que todos hayan sido buenos, malos o regulares. O sea, Jesucristo nunca dijo que su iglesia iba a estar edificada sobre santos, sino que con el mismo poder del Espíritu Santo, con las propias debilidades humanas, va a estar en el transcurrir de los tiempos hasta el final de la parucía. Quisiera saber si nuestro amigo Adolfo tiene algún dato también histórico o arqueológico por el cual se pueda invalidar eso que nosotros conocemos como sucesión apostólica. Cuando está aquí hablando el apóstol Pablo, dice: pero si nosotros, un ángel del cielo, os anunciara una buena noticia distinta a la que os hemos anunciado, sea maldito. Hay que tener en cuenta en qué contexto lo dijo. Claro, aquí la iglesia es primitiva. La iglesia está en primer lugar con los apóstoles. Pero lo que nosotros podemos mirar, constatar, es nunca dice el apóstol Pablo que yo me tengo que regir por todo lo que diga la Biblia. Eso no lo dice. Él mismo decía que la iglesia es colmo y baluarte la verdad, temporal y atemporal. Siglo II, siglo III, siglo IV. A medida que la iglesia iba avanzando, incluso desde la misma época, como se percata acá, ya habían movimientos gnósticos, heréticos, que estaban desviando esa verdad y al cual el mismo apóstol Pablo se refiere. Los mismos que dice en una de sus cartas también, que niegan también el casarse, el tener hijos, porque los mismos gnósticos también rechazaban todo eso, le daban primacía a lo que es el espíritu. Eso mismo lo podemos ver también en ese mismo contexto, en las cartas joánicas, donde dice que son anticristos todos los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Habían los ebionitas, habían los docetistas, había Cerinto. Todos estos herejes negaban no solamente la autoridad de la iglesia, sino también la humanidad de Jesucristo. Y en este caso, lo que el mismo Pablo también dice en la misma carta, que nació en carne. O sea, en el contexto histórico dice: si un ángel del cielo o otro os predica un evangelio diferente, se está haciendo referencia es solamente a la humanidad con la divinidad de Jesucristo, que también fue establecido después de una manera teológica en los primeros credos de fe y en los primeros concilios, como así mismo lo atestigua la historia de la iglesia. Si ya nuestro amigo Adolfo quiere darle un contexto diferente a esta misma perícopa del apóstol Pablo, tendría que invalidar lo que yo estoy diciendo de los gnósticos y tendría que darme una prueba bíblica en el cual estaría hablando de la iglesia católica en el transcurrir de estos 21 siglos. Exactamente también 2 minutos 59 segundos, reanudo el cronómetro y Adolfo tendrá también 3 minutos para responder. Adelante, Adolfo, pago mi micrófono. Muy bien. Bueno, para poder comprobar que alguien es sucesor de Pedro, primero habría que ver en qué parte de la palabra del Señor
Pedro nombra a su sucesor, lo cual es totalmente imposible. Ahora bien, si la autoridad está en la iglesia, como se ha querido dar a entender acá, realmente desde el primer momento Pedro se equivoca tanto que no podemos, obviamente no minimizo al gran apóstol Pedro, no lo minimizo en ninguna forma. Pero lo que sí digo es de que él no hubiese podido agregar absolutamente, no tenía la autoridad de agregar nada, porque si realmente así fuera, entonces tendríamos que circuncidarnos, como aparece en Gálatas 2, 8 al 12, en donde el apóstol Pablo le recrimina a Pedro, que se supone fue el primer papa, que por estar intentando Pedro el obligar a las personas a circuncidarse. Eso en primer lugar. Ahora bien, eso de que los papas malos, buenos, regulares, etcétera, la palabra del Señor está fundamentada en una iglesia, realmente, por decirlo así, o está inclinada a una iglesia santa. Por esa razón es de que nadie que haya cometido algún pecado grave puede ser iglesia de Jesucristo, y menos los sucesores, como se supone, del fundamento Pedro, y porque ahí está edificada la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que la obra de cada uno será manifiesta y el que sufra pérdida, pues sufrirá pérdida, aunque tal vez pueda llegar a ser salvo, dice la palabra del Señor. Entonces, ciertamente, la teoría de que el Señor Jesucristo entregó a Pedro llaves, el papado, y etcétera, etcétera, es algo que no se puede demostrar con respecto a la Iglesia Católica, porque no es lo mismo la Iglesia de Cristo. Yo estoy totalmente de acuerdo que existe una Iglesia de Cristo y que esta Iglesia definitivamente no, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero no es lo mismo Iglesia de Cristo que Iglesia Católica, no es lo mismo Iglesia de Cristo que Iglesia Evangélica. En eso quiero enfatizarlo muy bien. Entonces, bien, el tema de si Pedro es fundamento de la iglesia es otro tema, pero salió a colación y obviamente tenemos que responder. No hay un solo texto bíblico de sucesión apostólica en el caso de Pedro, no lo hay. Ciertamente Pedro fue muy importante en la iglesia primitiva, pero fue Pablo el que predicó muchísimo más en el contexto de número, en el tema de los gentiles. Ahí lo dejo, licenciado. 2, 3 segundos más, no sé. Listo, sí. Bueno, Muy bien, entonces. perfecto. Con eso terminamos, ¿verdad? Sí, un minuto, Eh, 1 hora y 32 minutos más que sí. quiero decir, digamos, incluso en vivo, que sí es lo que esperaba. Sí, realmente tiene razón el pastor Gilberto. Ha sido un placer para mí, realmente, licenciado Guido Rojas. Me gustó mucho este debate, muy bueno, muy profesional. Y creo que las personas se van a edificar con esto. Solamente quiero dar un saludito. Acá, el pan del cielo, dice, muy, muy interesante. Idalia nuevamente, Miguel Cruz Mera. Y a Yolanda López, gracias por su comentario, gracias por participar acá en este debate. Y no sé si quiere agregar algo el licenciado Guido Rojas. Bueno, no, yo despedirme también. Vuelvo a repetirte, para mí es solamente un compartir entre hermanos cristianos en el amor de Cristo, cada uno con su perspectiva. Me gustó también mucho, yo había visto también la forma como tú debates con esa cultura de educación y con esa tranquilidad, porque uno no tiene por qué exaltarse, no tiene por qué subir la voz, no tiene por qué menospreciar ni los conocimientos de la otra persona, ni mucho menos a su iglesia. Espero que podamos también de pronto más adelante volver a tener otro debate sobre otro tema. Ya te invitaría a mi canal también, así como yo vine a tu canal, y entonces nos ponemos de acuerdo. No siendo más, un saludo especial a toda tu audiencia y un abrazo fraterno en amor de Cristo Jesús. Bendiciones. Ya tengo también tu autorización para retransmitirlo, como te decía, en mi canal que se llama Teólogo Guido Rojas. Gracias. Por supuesto. Bueno, les deseo bendiciones. Es muy, solo voy a mencionar esto último, licenciado.
Somos pocas las personas que estamos interesados en realmente dedicar años, muchas veces, ¿verdad?, al estudio serio de la palabra del Señor y estudios teológicos que no están, obviamente, de más. Y el Señor, pues, nos dará a cada quien su recompensa. Muchas bendiciones, licenciado, y bueno, nos vemos en una próxima, si Dios lo permite. Chao.